Vamos a entrar en tema. El tema se llama hacedores de altares. Voy a hablar de altares porque tenemos la adoración a unas horas de arrancar. Tic-tac, tic-tac. Sí, el ambiente espiritual se está preparando para lo que vayamos a empezar a expresar con todo nuestro ser en adoración. Amén. Aquí nos vemos a las 5 hoy, así que cómete algo rápido y aquí nada varones, no se me larguen al Super Bowl, cálmense. Próximo domingo entregamos y va a ganar tu equipo. Y si ya perdió, Dios lo va a consolar. Pero ven a la adoración, ¿ok? Acá los veo. Muy bien. Entonces, quiero primero que nada darte el significado del altar. ¿Qué es un altar? El altar es un lugar de encuentro con Dios. El altar es un lugar de encuentro con Dios. Mire, el altar no es como muchas veces creemos. El altar, te imaginas una mesa o una mesa de piedra para hacer un sacrificio. O un altar, te imaginas como el altar de Día de Muertos, el cual no debe de existir en nuestras vidas ni en nuestras casas. No debemos poner altar a los muertos. Perdón, ese es otro tema, pero está en la palabra. Y entonces, ¿qué hacen? Ponen una mesa, ponen velas, ese es un altar, ¿no? El altar a la Virgen, ¿no? Entonces le ponen ahí la vela, una rosa, un pan, una concha con leche, o sea, como si fuera para ti, ¿no? O sea, pero bueno, entonces es el altar. Eso no es un altar. El altar es un lugar de encuentro con Dios. Entonces, si tú estás aquí adorando y Dios comienza a hablarte y te estás conectando con Él, ahí están formando ustedes dos un altar, tú y Dios. Pero si estás en tu casa adorando y ahí Dios te empieza a hablar, ahí, a veces te estás bañando, no dices, no, a mí Dios más, cuando más me hables en la regadera, yo creo para que te talles más seguido, ¿no? Las orejas, ¿no? Así que, entonces, ahí es un altar. Donde Dios te habla y tú te encuentras con Dios, ahí es un altar. Es que es al revés. No es como que tienes que ir a donde está un altar para ir ahí a postrarte y encontrarte con Dios. No, es al revés. Cuando te encuentras con Dios y Dios comienza a hablar a tu vida y pacta contigo y tú con Él, ahí tú levantas un altar para recordar que estás en pacto con Dios con lo que acaban de hablar. Tú levantas el altar como un memorial de lo que acaba de ocurrir, porque encontrarte con Dios no es cualquier cosa. Por eso es que cuando Dios te habla, ni siquiera le refutes. Gózate que te está respondiendo, aunque no te guste lo que te esté diciendo, pero es por tu bien. Amén. Muy bien. Entonces, quiero hablarte de 5 puntos de uso del altar. 5 puntos, te lo voy a decir rápidamente. Uno se levanta un altar como una señal de que la presencia de Dios se ha manifestado en forma especial. Ese es uno de los usos del altar. Se levanta para manifestar que ahí algo espiritual ocurrió entre tú y Dios. Génesis 12:7 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fíjate, nada más Dios le dijo a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Pum, fue todo. Abraham rápido, pum, un altar. Nomás para que quede aquí este monumento, esta montaña de piedras o un altar. Le derramo aceite para sellar lo que me acabas de decir, porque eso es una promesa tremenda. Tú y yo no levantamos montones de piedras, lo sellamos en nuestro corazón, lo anotamos en un cuaderno que sé dónde lo voy a dejar, porque ahí tengo las promesas que Dios me ha dado, y esas promesas van a transformar mi vida y van a marcar aún a mi descendencia. Amén. Muy bien. Punto número 2, también era un lugar de misericordia. El altar es un lugar donde vas a encontrar misericordia. Y vuelvo al punto, no es una mesa de piedra. Buscas a Dios, doblas tus rodillas, y cuando Él se conecta contigo, después que te haya hablado o haya hecho lo que tiene que hacer en ti, levantas un altar en tu corazón, registras lo que Dios te dijo, anotas la promesa que Dios te dio hasta que tú veas su cumplimiento. Y entonces, número 2, te decía, es un lugar de misericordia. Primera de Reyes 1, versículo 49 y 50, ¿verdad? Era un lugar de refugio para alguien que andaba en pecado, alguien que sin querer había matado a alguien. Corría al altar para hallar misericordia. Dice en Reyes 1, 49 y 50: ellos entonces se estremecieron y se levantaron
todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. La misericordia de Dios nos está esperando cada día. Es una constante en nuestras vidas. Nosotros debemos aprender cada día, cuando hemos fallado, a correr, a abrazarnos de Jesucristo, que es quien ahora nos hace misericordia delante del Padre. Amén. Y constantemente, cuando fallamos, no es descalificarnos, ya no merezco ser hijo de Dios, sino más bien conectarme con Dios y decir: Señor, me caí, pero ayúdame a levantarme en tu nombre y para ti, humillándonos, pidiendo perdón y levantándonos para seguir adelante, sabiendo que Dios tiene misericordia para nosotros, y sus misericordias son nuevas cada mañana, porque nos ama. Amén. Muy bien, punto número 3. Sin embargo, el propósito principal del altar era establecer, como te decía, y mantener la relación de pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Y en nuestros tiempos es establecer y mantener la relación de pacto entre Dios y tú. Entonces, la única manera de que puedas seguir teniendo una buena relación con Dios es que cada día tengas un tiempo de altar, un tiempo de devocional, un tiempo de comunión, de oración, lectura de la palabra, adoración. Y luego Selah, ¿no? Como aprendimos el año pasado, esperar a que Dios me hable también. Tengo que parar yo para que pueda hablar Él. Y a lo mejor ya me callé y no me dijo nada. Mañana vuelves a buscarlo hasta que Él te hable. Por algún motivo calla. Quizá porque no estás lista o listo para recibir la respuesta que te va a dar. Cuando estés listo para recibirla y aceptarla, te la va a dar. Pero este tipo de situaciones de buscar a Dios cada día, eso es lo que nos hacen tener este altar con Dios, esta comunión, esta conexión diaria con Él. Y entonces tenemos ese memorial constante, latente, presente cada día de nuestra relación con Él, de que Él me habla y yo lo escucho, de que yo le hablo y Él me responde. Punto Éxodo 20:24. Dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. ¿Sabes? Cuando voy a su presencia me encuentro con su altar de comunión, altar de intimidad, donde entro en paz con Dios y recibo también su paz. Punto número 4. El altar es un instrumento de meditación. El altar es un lugar donde, y vuelvo, no es un lugar, una mesa, es un lugar donde yo quiera hacerlo. Donde yo quiera hacerlo, aun si Dios me agarró dormida ahí, en mis sueños, acostada en mi cama. Pero es un lugar de meditación también. Y eso es bueno, porque cuando meditas en su palabra puedes renovar tu mente. Es cuando dejas de pensar como tú piensas y comienzas a pensar como Dios piensa, que la Biblia de hecho nos manda que constantemente renovemos nuestra mente por la mente de Cristo, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, dice también la palabra. Entonces yo tengo que renovar. ¿A qué me refiero con renovar la mente? Cada uno tenemos nuestra propia ideología acerca de la vida. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que antes me decían todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Es un refrán, creo, un dicho. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces, cuando yo recién me convertí, yo le quería predicar a la gente de Cristo y la gente me decía: bueno, sí, eso es lo que tú piensas, ¿no? Pero pues al final del día todos los caminos llevan a Roma. Y yo decía, es como dinero mata carita, ¿no? Piedra, papel o tijera, ¿no? Entonces ya me cayó, ¿no? ¿Qué le digo? Que todos los caminos llevan a Roma. O sea, como que cualquier, lo que quiere decir es cualquier religión te acerca a Dios. Y entonces yo, ok, ¿no? Y me callaban, hasta que un día leí en la Biblia, pero de esas veces que lees, que Dios que te cae el 20, ¿no? Tic, ¿no? Y entonces decía la palabra, decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese día me cayó el 20 y tuve una renovación de mente. 1.10002 milímetros de renovación, pero tuve una renovación ese día, ¿no? No,
No todos los caminos llevan a Roma. Ahora decido que esa no va a ser mi manera de pensar, que pensaba igual que el mundo. Y entonces ya, ¿por dónde les meto a Jesús? Ahora tengo la mente de Cristo porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando yo hablaba con la gente, no hablaba con mi mente, mis pensamientos, no usaba ni mi ideología ni la suya, sino la palabra. Porque sabes, siempre, nunca tienes que discutir la palabra con la gente. No podemos caer en discusiones. Pero cuando quieran conocer de Dios, no es ni lo que tú pienses ni lo que yo. Es lo que la Biblia diga de Dios mismo, lo que Él dice de sí mismo, y te puedo compartir las experiencias también que yo he tenido con Él. ¿Me explico? Eso es renovar nuestra mente. Entonces es importante estos tiempos de altar para renovar nuestra mente. Entonces de ahí cuando luego yo compartía de Jesús y me decían, bueno, pero al final todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces no, discúlpame, pero no. Jesús dijo personalmente que Él es el único camino, Él es la verdad y la vida para ir al Padre, y que nadie va al Padre si no es por Jesús. Más bien habrá muchos caminos que crees que te pueden llevar a Roma o a la vida eterna, pero solo Jesús pagó el precio y tiene la llave de acceso a la vida eterna. Que nosotros nos inventemos caminos, ese es nuestro rollo. Ya en el camino nos daremos cuenta que lo único que hemos hecho es un laberinto, pero solo hay un camino y se llama Jesucristo. Entonces, ¿ves? Mi ideología va cambiando, mi mente está siendo renovada por la mente de Cristo. Cuando tú lees la Biblia y luego meditas en lo que lees, enriqueces tus pensamientos, creces en conocimiento de sabiduría, no de inteligencia, de sabiduría, porque eso es revelación de Dios. Como Salomón, ¿ves? Ese tipo de respuestas que él daba y que Jesús daba también, ¿verdad? Unas respuestas que 3 palabras callaba a los eruditos, ¿no? Y nosotros aquí que todo el choro mareador 2 horas y todavía no te convenzo, ¿no? Porque necesitamos sabiduría. Y eso viene cuando renovamos la mente. Y en el altar podemos tener este tiempo también, como te decía en el 4, que es un instrumento de meditación. Y puedo pensar en lo que leo y entonces sacar nuevas conclusiones fundamentadas en la palabra, no en lo que yo pensaba, en lo que el mundo y la escuela me enseñaron. Y eso es renovar mi mente. Amén. Punto número 5 del altar, era un lugar también de adoración. El altar era un lugar de adoración. O sea, vengo a este lugar, vuelvo a repetir, no es una mesa. Vengo al lugar donde quiera ir, al aposento alto, en el baño de mi casa, en mi cuarto, en la iglesia, para adorar al Señor. Ahora, segunda Crónicas 5:12 dice: y los levitas cantores, todos los de Asaf y los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Mira, ¿dónde estaban alabando? Al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Sabes, cuando venimos a adorar a la casa de Dios, debemos asegurarnos que estamos poniendo nuestra vida como un altar con sacrificio, con un sacrificio vivo. Dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu y somos un templo hecho de piedras vivas. Entonces ya tenemos ahí el templo y luego tenemos que traer la ofrenda, y la ofrenda es una ofrenda viva, no muerta. Entonces la ofrenda que Dios espera de nosotros no es un corderito, sino a nosotros mismos, poniéndonos en el altar vivos, listos para ser sacrificados, y que Dios mate de nosotros lo que no debe seguir viviendo, lo que a Dios no le agrada. Amén. Y entonces así es como debemos comportarnos cuando venimos a adorar. Mientras adoramos, enfocados en su presencia, en su grandeza, y derramarnos ante Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es lo más importante de venir a su presencia, adorar. El altar, mira, dice la palabra, es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Es el lugar donde entregamos nuestra vida y Dios nos va dando
una vida transformada. El lugar, el altar es un lugar donde nos vamos a encontrar con Dios y vamos a reconectarnos, o si ya estábamos conectados, vamos a ser llevados a un nuevo nivel. Dios nos va a hablar en una nueva dimensión y nos va a mostrar y a revelar cosas que antes no habíamos visto o entendido. Amén. De eso se trata la relación. Yo les decía en los otros servicios, ¿verdad? A veces nos alistamos hasta desde un día antes para llegar a la iglesia. Un día antes dices, ¿qué me voy a poner? Ay, no sé qué me voy a poner. Fíjate, hasta le pensamos. O sea, que no agarras lo primero que se te encuentra ahí, ¿verdad? ¿Qué me voy a poner el domingo, no? Y luego te fijas que esté bien, que traiga el botón, que no esté sucio, y luego lo pones ahí como al lado de tu cama para tenerlo listo para venirte. Y luego dices, no hay que pararnos temprano para llegar a tiempo. Y ahí vienes temprano y todo lo alistas para salir temprano. Y si por algo se te hizo tarde, le aceleras para llegar temprano al servicio, encontrarte con Dios. Y vienes corriendo, haces tantas cosas para cumplir el objetivo de llegar al servicio el domingo y alabar a Dios. Y una vez que llegas, te quedas a la mitad del lobby platicando con alguien que te encontraste. De repente, tantas horas pensando en encontrarte con Dios porque se trata de Él, y al final del día terminó tratándose de ti. Manita, tu catálogo de Tupperware, manita. Ay, sí, es que fíjate que se me quemó el Tupperware. Bla, 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 bla. Y se acabó la alabanza aquí. Era tu tiempo de conectarte, era tu tiempo de adorarlo a Él, de darle a Él antes de que Él comience a darte. Y mira que muchas veces Él es quien nos da la adoración. Aunque venimos a adorarlo, salimos mega bendecidos, ¿no? Que Dios nos habla. Entonces, así como que si la alabanza no importa ahorita que empiece la prédica, pero la alabanza te prepara el corazón para recibir lo que Dios te va a hablar en la prédica. Hay gente que llega y lo que más le impactó fue un canto con el que Dios tocó y sanó todo lo que traía cargando. Y la prédica ya nada más dice, amén, gloria a Dios, lo que tú digas, amén, yo te quiero, te amo. Pero esa alabanza, lo que te decía, de esas veces que te renueva la mente y dices, hasta aquí mi última lágrima, tienes razón, Señor, y me levanto, y como dice esta alabanza, y fue la alabanza la que te ministró ese domingo de servicio. Y lo perdemos ahí en el... Ay, luego todavía te pasas por un cafecito calientito porque hace frío. O sea, que no se trataba de llegar a alabar a Dios, pero entrando al lugar se trata de ti. Luego yo entro y veo a la gente sentada en las bancas y en las sillas, digo, caray, pues el servicio está acá, ¿no? Entonces tenemos que retomar la conexión con Dios, el reconectarnos con Dios nuevamente. Si te enfriaste, si te caíste, levántate. Entonces vamos a ir avanzando, porque quiero entrar en el tema de altares. Pero te decía que entonces dice 2 Crónicas 5:12, y eso ya lo leí, ¿verdad? Que estaban alabando y adorando a Dios. Hoy quiero entonces contarte la historia de un hombre que era un hacedor de altares. Por eso le he llamado hacedores de altares, porque tú y yo debemos convertirnos en hacedores de altares. ¿Qué es esto? Que tenemos una constante, porque si haces un altar, eso fue una vez, pero yo no quiero que tengas un evento con Jesús, sino un estilo de vida con Jesús. Amén. De eso se trata. Tenemos que ser hacedores de altares. Y te decía, te voy a hablar de un hombre en la Biblia que era un hacedor de altares, y su nombre era Jacob. Y vamos a analizar los altares que él levantó. Él tuvo muchos encuentros con Dios, y en cada uno de ellos levantó un altar o montículos de piedras como memorial de lo que pactaba el uno al otro, o sea, entre él y Dios. Y dejaba un memorial en el camino donde Dios le hablaba, en ese camino. Ahí levanté el montículo para que cuando pasara por ahí, él recordara que estaba en un pacto con Dios y que Dios estaba también en pacto con él, y Dios iba a cumplir. Entonces, ese era Jacob, y él levantó 6 altares para Dios. Y te voy a hablar rápidamente de estos 6 altares. El primero es un poquito más largo, pero el primer altar está en Génesis 28. Te hago una remembranza en Génesis 27. Así a grandes rasgos, Jacob tenía un hermano como gemelo o cuate, creo que eran cuates porque uno era velludo y el otro no, eran cuates, ¿no? Entonces tiene este hermano, pero Jacob siempre fue tramposo. De hecho su nombre significa eso, tramposo, ¿no? Y siempre hacía trampas y así. Y entonces llegó un momento donde cruzó la línea y él se vistió de su hermano con las pieles de su hermano que él usaba. Hasta se puso aquí como cositas para parecer velludo, porque su papá ya había perdido la vista, y entró a darle de comer al papá y le dijo que era Esaú, para tomar la bendición que el papá tenía para Esaú, que la bendición era mayor porque Esaú salió primero que Jacob. Entonces él era el mayor, aunque eran cuates, ¿no?
Y entonces él le roba esta primogenitura, ¿verdad? Le roba la bendición, se hace pasar por su hermano, y el papá pues obviamente como no veía, lo huele, pues traía la ropa del hermano, olía a chivo, ¿no? Porque él se dedicaba a la caza, o a león o a oso, lo que se te antoje desayunar hoy, a venado, ¿no? Entonces se pone la ropa y pues no, sí huele a mi hijo, ¿no? Que la voz es medio diferente, pero huele a mi hijo. Y luego lo palpó y no, sí tiene, pero te digo que se había como disfrazado el cuate, ¿no? Le roba la bendición, el padre lo bendice, sale él y llega el hermano. Papá, aquí está la comida que me pediste, fui a cazarte el animalito, ya llegué y está fresca la comida, ¿no? Y dijo, no, yo ya te bendije. No, papá, no, yo voy llegando, no, yo te bendije, ¿no? Y entonces, no, pues tu hermano te robó la bendición. Entonces se enojó tanto con su hermano que dijo, nada más que mi papá cierre los ojos, o sea, que muera, y voy a matar a mi hermano. Pero estaba determinado a matarlo, ¿no? Entonces sus papás preocupados le dicen a Jacob, ¿sabes qué? De verdad tu hermano está decidido a matarte. Vete a la tierra de tu madre, habita ahí un tiempo, vete con el tío Labán, ¿no? En tanto tu hermano se le calma el enojo, nomás por un tiempito, que el tiempito se le extendió 20 años. Entonces yo no sé si eso duró el otro enojado o al otro se le fue la vida con el tío, ¿no? Pero solo iba por un tiempo, para salvarle la vida al hijo, porque el otro le iba a quitar la vida. Entonces no era fácil. Ahora Jacob está saliendo de ahí y de verdad iba con temor, porque él tenía miedo que su hermano lo siguiera. Él sabía dónde vivía el tío y lo podía ir a buscar para matarlo. ¿Sí me explico? Entonces yo les decía en la mañana, es como que de repente te levantas, para que me entiendas la dimensión. Él va en el camino y ahí es donde va a hacer su primer altar. Él va de camino y a la mitad del camino, pues todavía no llegaba a la región donde tenía que llegar con el tío. Dios se le aparece y le habla en sueños y habla con él y hace un pacto, y ahí él hace su primer altar. Pero yo quiero que entiendas, Dios le está apareciendo a la mitad del camino de un lugar nuevo para él, un nuevo lugar donde él iba a llegar. Pero este lugar, imagínate, él sale de la casa de sus papás sin trabajo, se queda sin trabajo, sin dinero, sin los papás que lo mantengan, sin despacharse del refrigerador del papá. ¿Me explicó? O sea, no llevaba nada, no tenía nada, iba a un lugar que no conocía, a llegar de arrimado con el tío. Iba a ser una etapa nueva en su vida. Y antes de llegar al lugar, a la mitad del camino, Dios le está hablando, están teniendo un encuentro, van a formar un altar ahí por la comunión que van a tener, pero lo que Dios hace al salirle al encuentro es prepararlo para lo nuevo que viene en su vida. ¿A cuántos les gustaría que Dios los prepare para lo nuevo que viene en tu vida? Porque si estás aquí respirando es porque todavía hay planes y propósitos para ti, de parte de Dios. Y entonces eso es lo que está pasando ahora. Quiero que entiendas el corazón que traía Jacob. Jacob venía temeroso. Es como si hoy en la mañana te hubieras levantado y te marcan y te dicen, buenos días, Juanito. Sí, habla Juanito. Ok, te estamos hablando de la familia michoacana. Nada más de decirlo, se siente gacho. Y luego, nada más para avisarte, mañana paso por mi dinero. Por mi dinero. ¿Y tú, de qué? No, perdón, no te entiendo. No, sí me entiendes. No te entiendo. No, sí me entiendes. Hay tanta inseguridad en el país que tú necesitas protección, y yo te la voy a dar, de los malandros del país, y tú me vas a pagar por esa protección. Y mañana paso por mi dinero. Quiero 200,000 pesos. Cada semana me vas a dar 200,000 pesos de tu negocio. Tú, pero ni siquiera saco eso. A mí no me interesa. A mí págame lo que me debes. ¿Te suena como justo? No, ¿sabes qué? No sé quién eres y no me interesa. No me importa, ni me cuelgues. Pues nada más te quiero decir, sé en qué colegio están tus hijos, a qué hora sale la niña, los niños. Eso, ¿sabes qué? Es una amenaza de muerte. Te lo cuento con ese detalle para que me entiendas ahora sí un poquito más cómo iba huyendo Jacob, y que entiendas la participación de Dios en ese momento de crisis tan difícil que pareciera que no hay salida. Dios está en control y tiene cuidado de ti, como lo hizo con él. Y Dios quiere hacer un altar contigo si tú estás dispuesto a buscarle. Amén. Entonces Jacob tiene ahí su encuentro con Dios cuando va de camino, ¿verdad? Y cuando va de camino a Padán Aram, Dios se le aparece a Jacob en Betel.
Génesis 28, ahora sí, del 10 al 22 te lo leo, porque es importante, porque todo lo demás gira en base a esta cita bíblica que es donde Dios habló. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera estas piedras y se acostó en aquel lugar. Me gusta la versión, nueva versión internacional, porque dice que tomó una piedra y se la puso de almohada, ¿no? Entonces, cuando muchas veces pasó por ahí, pero luego dije, ¿cómo se la puso de almohada? Porque ayer el año pasado leí la nueva versión internacional y dije, ¿se la puso de almohada? Y me vino un pensamiento: una almohada de piedra para un cabeza dura, porque así era Jacob. Entonces yo creo que ni la sentía dura porque su cabeza era más dura, ¿no? Pero Dios le renovó la mente, ¿no? Más adelante, pero lo hizo. Y entonces, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, y Dios le promete, mira, yo estoy contigo, número 1. Te guardaré por donde quiera que fueres, es número 2. Y volveré a traerte a esta tierra, o sea, de vuelta a Canaán, a su casa. Porque no te dejaré, es el número 4, hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, no solo te voy a acompañar contigo, no te voy a dejar, pero te voy a cumplir todo lo que te he dicho. Y entonces dice que despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, y hace este voto, ¿verdad? Y entonces pareciera que él pide 5 cosas, pero no está pidiendo 5, solo está diciendo: si tú me cumples esto que me dijiste. O sea, no está pidiendo 5 cosas, sino está ratificando las 5 cosas que Dios le prometió dar. Y entonces le dice, hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo, número 1. 2, y me guardare en este viaje que voy. 3, y me diere pan para comer. 4, y vestido para vestir. 5, y si volviere en paz a casa de mi padre. Entonces, ahora Jacob va a hacer 3 pactos con Dios. Entonces, Jehová será mi Dios, número 1. Y luego dice: y esta piedra que he puesto por señal, la piedra que tomó que era su cabecera, será casa de Dios. O sea, aquí voy a levantar un altar, número 2, porque fuiste fiel. O sea, de ida me prometiste, y cuando me traigas con bien de regreso, habiéndome cumplido todo, yo te voy a levantar un altar. Y número 3, todo lo que me dieres, el diezmo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y así lo hizo. Ahora, en un altar nos encontramos con Dios, y el objetivo es escuchar su voz hablándonos y dirigiéndonos. En el altar no solo nos hace encargos que Dios tiene para nosotros, pero nos capacita con su Espíritu Santo. Es también en el altar donde nos da llamado, bendice y nos llama a servir junto con nuestra familia. Es también en el altar donde nos prospera, donde nos usa, donde nos cuida de nuestro camino. Es en el altar donde nos trae en el tiempo correcto de vuelta a casa y promete no dejarnos. También eso es en el altar. Jacob le llama Betel, que es casa de Dios. Jacob no deja pasar de largo este encuentro con Dios, y por eso toma la piedra y la alza por señal y la unge. Sí, la promesa que Dios acaba de hacerle, también hizo 5 peticiones, o bueno, estos 5 puntos que ratificó y sus 3 promesas que él metió. Sus peticiones estaban basadas en las promesas de Dios, como te digo, ¿verdad? Jacob
da sus propias promesas a Dios y que él sería su Dios y le daría los diezmos y levantaría una casa en ese lugar, un altar en ese lugar. Génesis 31, del 11 al 13, dice que el ángel de Dios le habló en sueños a Jacob, porque me estoy brincando ya, fíjate, de que te estoy contando todavía ni llega al lugar. Todavía llegó al lugar y pasaron 20 años y voy a seguir yo con mi historia, porque yo te voy a hablar de los altares, pero me estoy brincando toda la vida de Jacob, ¿no? Él llega al lugar donde el tío, ¿verdad? Y se enamora de la prima, y en ese entonces las primas sí se daban en casamiento, ¿no? Entonces, se enamora de ella, el tío le da trabajo, tiene trabajo, le dio provisión, tenía comida, tenía techo y ropa que ponerse. Dios empieza a cumplir las promesas mientras él va caminando su vida, ¿no? Pasa el tiempo, le da a Raquel por esposa, le da a Lea, su hermana, por esposa, le da a las como mujeres, como sus esclavas que las cuidaban, cada una tenía su propia esclava. Las esposas se la dan de concubina a Jacob, así que tenía 2 esposas, 2 concubinas, 12 hijos, una hija. De ese tema ni siquiera se habló en lo que leímos, porque Dios cumplió todo lo que prometió y aparte añadió, porque así es Dios, siempre te va a dar más de lo que esperas, pero Él también espera que tú cumplas tus promesas con Él. Amén. Y Dios empezó a estar con él y le daba gracia y lo prosperaba, de tal manera que al principio lo que trabajaba, pues así que comía del tío lo que le diera, ¿verdad? Pero pagaba por las esposas que tenía con trabajo, 7 años por una, 7 años por otra. Y luego ya le dijo, quédate otros 7 años y te pago un sueldo, ¿no? Pero Labán le cambiaba el sueldo, porque se te va a prosperar. Los que salgan manchaditos, animalitos manchaditos a nacer, son para ti. Entonces Dios hacía que todos salieran manchados. Entonces Jacob le cambiaba, el suegro le cambiaba. No, mejor los que están lícitos son los que son para ti. Entonces Dios hacía que todos nacieran lícitos, ¿no? Y entonces así, el suegro le cambiaba el sueldo y Dios le bendecía por donde quiera que le cambiara el sueldo. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa en pacto de bendecirle y se la cumplió. Porque ese es Dios. ¿Puedes recordar algunas de las promesas que te ha hecho y no se han cumplido? Solo te digo de parte de Dios. Prepárate, porque se van a cumplir en su tiempo. Se van a cumplir, porque Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Y entonces pasan estos 20 años, ya tiene esposas, ya tiene hijos, ya están grandes, tiene unos chiquitos, otros grandecitos, ¿verdad? Y entonces de repente un día de noche, ¿verdad? En sueño Dios le habla a través de su ángel y le dice: es tiempo que te vuelvas a casa. Ya habían pasado 20 años, pero era parte de la promesa, ¿se acuerdan? Y te traeré de vuelta a tu casa. Y le dijo: es tiempo. Habla con las esposas, están de acuerdo, pero como todavía era medio tramposón, les dice a sus esposas: ¿saben qué? Pero nos vamos a ir cuando su papá se vaya a, ¿cómo se dice? Trasquilar a las ovejas. 3 días de camino para allá, entonces nosotros nos vamos para allá. O sea, como chachas, sin despedirse. Cuando el suegro se entera, no, bueno, ¿qué te digo? ¿Verdad? ¿Para qué te cuento la historia si tienes la tuya propia? ¿Verdad? Ahí va detrás persiguiéndolo, ¿no? Y que mis hijas y que mis nietos, y va a maltratar a Jacob. Y Dios le dijo: guárdate, Labán, guárdate de tocar a mi siervo, ¿no? Entonces ya llegó así como 3 rayitas abajo, ¿no? Y entonces ya habló con: no, pero es que te ibas y no me dejas darle un beso a mis hijas, a mis nietos. Se despiden y se van. Y pareciera que hasta ahí Dios va cumpliendo las promesas, pero todavía le falta entrar a la tierra. Va de camino a su tierra en Canaán, pero tiene que enfrentar al hermano que quería matarlo. Y nuevamente ahí viene el segundo pacto que Dios hace con Jacob. Y los demás pactos son rápidos y cortos, pero quiero mencionarlos. Entonces dice la palabra que déjenme, Génesis capítulo 38. No 38, todavía estamos aquí por el 30 y cacho menos. Sí, Génesis capítulo 32, es el segundo altar. Dice, entonces él va a encontrarse con el hermano y tiene miedo. Entonces dice: no voy a hacer como así como una, ¿cómo se llama cuando van muchos? Como, no es peregrinación, pero una caravana. Gracias, Vicky. Una caravana, dice: voy a hacer una caravana. Y entonces manda primero a una concubina con sus hijos, por si nos matan, pues a ellos primero. ¿Tú crees? Así. O sea, todavía tenía el sellito ahí de tramposito, ¿no? Y entonces luego la otra concubina, luego pues de mis esposas a Lea, la de ojos bonitos. O sea, nada más eso tenía bonito, ¿no? Y luego al final pues Raquel y mis hijos, y yo voy detrás, ¿no? Aquí la retaguardia. Pero por si hay que huir, pues alcanzo a huir con Raquel y con mis hijos. Así era su plan, así era el plan.
Y entonces en su plan humano, porque aunque Dios le daba promesas, luego a veces nos cuesta creer que Dios va a hacer lo que nos dice, pero Él es fiel en cumplir promesas. Y entonces dice aquí que así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio, que obviamente era un ángel, que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sabes, en ese momento lo que Dios está haciendo es, al cambiar el nombre, le cambia la personalidad, y al cambiar la personalidad, toda su vida va a dar un giro. Ahora el giro va a ser de bendición. Ahora ya no va a ser más un tramposo, sino un hombre que pelea al lado de Dios y vence. Amén. Dice el versículo 29: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí tienen este segundo altar, este segundo encuentro ellos dos, y podemos ver nuevamente cómo en ese segundo encuentro, ¿qué está haciendo Dios? Preparando a Jacob, porque ahora está saliendo de con el tío Labán, está dejando su trabajo. Claro, ya salió con familia, ya salió enriquecido, ¿verdad? Pero ahora viene de regreso a casa, donde tiene un destino tambaleante, porque hay un hermano que está esperando para matarlo. Y como otra vez, en medio de esa angustia y aflicción, se le aparece en el camino para hacer un nuevo pacto con él, para bendecirle, y de tal manera lo hace que hasta el nombre le cambió. Pero eso es lo que ocurre cuando tú buscas de verdad de Dios, para enlazarte con Él, escuchar su voz y que Él pueda declararte lo que tiene para ti, lo que está por venir, la manera en cómo puedes resolver las situaciones por las que estás pasando. Pero eso no sucede cuando dices: ay, Dios mío, ay, Dios bendito, ¿ahora qué voy a hacer? Como la del Chapulín, ¿y ahora quién podrá rescatarnos? No, eso sucede cuando doblas la rodilla y te metes en serio con Dios. Él viene a responder al que le clama, no al que exclama, al que le alaba. Amén. Muy bien, y entonces viene el tercer altar. Está en el capítulo 33, versículo 18, 19, 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Ahora fíjate qué interesante aquí, porque está haciendo un nuevo altar en el regreso, ¿verdad? Pero me encanta el significado, porque le está poniendo nombre al lugar donde se vuelve a encontrar con Dios, en este tercer altar, en este tercer encuentro. Y el nombre que le pone al lugar es Dios, el Dios de Israel. Ahora quiero que entiendas esto: la nación de Israel todavía no se forma. Él la va a formar cuando su descendencia crezca, se hagan las tribus. Todavía no hay nación de Israel. Entonces él está llamando al lugar Dios, el Dios de Israel. O sea, Dios, el Dios mío. Porque te acuerdas, era un pacto que él había dicho: y si tú cumplieres todo esto y me trajeres a mi casa de vuelta en paz, entonces tú serás mi Dios, te daré los diezmos y levantaré un altar. ¿Te acuerdas? Eran los tres. Entonces él en ese lugar levanta ahí en las piedras, ora y dice, no era el mismo lugar donde había el primer pacto, el primer encuentro de altar, pero sí le dice Dios, el Dios mío. Como si tú dijeras Dios, el Dios de Juana, el Dios de Alejandra, el Dios de Marco, el Dios de Esther, el Dios de pone tu nombre, Lidia, mi consuegra está aquí, te amo, amiga. Entonces, ponle tu nombre. Y es lo que él está diciendo: a partir de este momento, o sea, te vi y te probé por 20 años y cumpliste tus promesas. Fuiste para mí un Dios y hoy te declaro mi Dios. Dios, el Dios mío. Dios, el Dios de Israel,
Claro, ahora esta persona, pasado el tiempo, se convierte en una nación y Dios pasa a ser el Dios de la nación de Israel por ser el Dios de Israel, el hombre. Amén. Y tú tienes que declarar en estos tiempos de adoración: tú eres mi Dios, el Dios de Elizabeth, el Dios de la Manta, Leti, el Dios de Charlie. Ponle tu nombre, Él es tu Dios. Amén. Y luego viene el cuarto altar, capítulo 35. Dios bendice a Jacob en Betel. Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob llevó a toda su familia. Fíjate, la primera vez iba solo, ahora va al mismo lugar donde Dios le habló cuando iba huyendo de su hermano. Se llevó a toda su familia y ya era un pueblo pequeño, ¿verdad? Y dice que llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, eso es Betel, y todo el pueblo con él estaba, o sea, su propia familia. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Quiero que quedemos con esto también de la muerte de la dama, o la, ¿cómo se llama? Como la nana de Rebeca. Ajá. Entonces estamos viendo aquí que ya está en la tierra, pero ahora Dios le dice: pero quiero que levántate, quiero que vengas y me levantes un altar aquí donde me prometiste que me lo ibas a levantar. Y fue esta vez, fíjate, primero fue solo, y Dios fue tan fiel que cuando regresó a hacer a cumplir ese pacto, ya venía con una enorme familia y lleno de riqueza, porque Dios había cumplido sus promesas. Y ese es el siguiente altar que había levantado Jacob, donde se encontró ahí con Dios, para adorar y agradecer por la fidelidad de Dios y que Dios es fiel en cumplir. Y luego viene el quinto altar. En el versículo 9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. Le bendijo y le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. O sea, está ratificando la bendición que le soltó con el nombre: será tu nombre Israel. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos, entre ellos David y el mismo Señor Jesucristo. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y es bien interesante porque Dios sigue buscando encuentros con Jacob, pero Jacob está dispuesto siempre a tener encuentros con Dios. Y cada vez que hay encuentros, hay bendición, hay comunicación, hay conexión y hay algo revelador para Jacob. En esta ocasión ya Dios lo está empoderando, lo está vistiendo, vistiendo de la promesa que le había hecho a Abraham, que pasó a la descendencia a su hijo Isaac, y que Isaac pasó a Jacob. Y finalmente le está soltando la promesa y los planes y cómo va a ocurrir y los beneficios de esa promesa sobre su vida. De ti van a salir reyes, naciones. Y así fue, así como Dios se lo prometió. Imagínate el impacto. Aún sus ojos no lo iban a ver, pero así sucedió, y su descendencia así lo vio y lo disfrutó, y sus hijos y sus nietos y bisnietos y tataranietos lo vieron. Y David lo vio, y los que seguían después de David, y Jesús mismo, un día hablando con la samaritana, se sentó y le pidió a beber del pozo de su padre Jacob. Jesús mismo bebiendo de un pozo que Jacob había hecho cientos de años atrás. Así trasciende lo bueno o malo que tú hagas sobre toda tu descendencia. Por eso la importancia de ser hacedores de altares con Dios, hacedores de encuentros, provocar estos encuentros que nos conecten, porque en ello Dios va a soltar la bendición para ti y para tu descendencia. Y por último quiero venir
al último altar, pero no sin antes mencionarte que Dios bendice y nos da bendición cuando quiero decirte, cuando Dios pasa esto, porque a veces sucede así en nuestras vidas. Cuando Dios está dando esta bendición a Jacob, para este punto Jacob ya había perdido a su padre, tenía poco tiempo que su padre había muerto, luego muere la cuidadora, la nana de su esposa, la que él más amaba, y también la esposa se le murió de camino de regreso a Canaán. Me brinco esas historias porque hoy estoy hablando de los altares, pero hasta la esposa que él más amó murió. Y sabes, a veces cuando tenemos pérdida creemos que todo se acabó. A él se le había muerto el padre, se le muere la esposa que más ama, se le muere la mujer que la había criado. Pareciera que ya no hay propósito, porque no, ya para qué, ya no hay un propósito, ¿qué va a ser de mi vida? Pero sabes, vuélvete al Señor y haz un altar, y te vas a enterar que Dios sigue teniendo planes y propósitos para tu vida, que sigue soñando contigo y lo mejor está por venir. Y la familia que tuvo que tomar de ti está con el Señor, cumpliendo propósitos eternos, mientras tú terminas tus propósitos terrenales con Él, propósitos de reino. Así funciona Dios. Pero nunca pienses que Dios ha terminado contigo, porque Él sigue soñando y planeando contigo. Amén. Y a veces vamos a tener pérdida en el camino de nuestra vida, aun cuando tenemos altares con Dios. Eso no es que, si yo sé altares contigo, ¿por qué te llevaste a mi mamá o a mi papá o a mi tía? No tiene que ver con el altar, tiene que ver con que Él te garantice que tu tía va a estar con Él. ¿Me explico? Porque a veces Él pacta con nosotros y nosotros pactamos, pero suavecito, no le damos lo que realmente nos duele. Pero si no se lo damos, Él lo va a tomar porque es suyo, porque Él se lo merece, porque su Hijo pagó el precio para tenerlos en la vida eterna. Pero no te desanimes cuando hay pérdida, porque también habrá consuelo y fortaleza de parte de Dios. Vendrá a encontrarse nuevamente contigo y armarán un altar y volverán a hablar, y te volverá los sueños y las ilusiones, las ganas de vivir y de avanzar y de hacer avanzar el reino en esta tierra. Y finalmente el sexto altar, te comparto, está en Génesis y aquí en Génesis ya han pasado tantas cosas. En Génesis 48, 49, los hijos de Jacob comienzan a crecer, comienzan a hacerse hombres. José tiene un sueño, era José el soñador, siempre tenía sueños. Dios le hablaba a través de sueños, tenía altares más fuertes que su padre, ¿no? Y entonces sus hermanos le tenían celo, lo venden como esclavo, le hacen creer que su hijo murió por una fiera, devorado, y él vivió como 17 años pensando que su hijo había muerto. Y José va de esclavo a Egipto y pasa de esclavo a ser el segundo de Faraón. Lee la historia completa, no te la voy a contar, pero está mejor que Netflix. Y entonces es el segundo de Faraón y viene un hambre en la tierra. Y entonces José se revela a sus hermanos que vienen a buscar comida a Egipto, y él los identifica. Ellos no reconocen a José porque imagínate ya un estilo de vida de egipcio, vestía como egipcio, se pintaba yo creo los ojos como egipcio y demás, porque pues ahí estaba viviendo. Y entonces se revela a ellos y les hace venir con su padre para cuidarlos desde aquí, desde Egipto, donde sí había comida. Y entonces Jacob se entera que su hijo sigue vivo y viene para encontrarse con su hijo. Y ahí, de camino, antes de entrar a Egipto, fíjate cómo Dios siempre se va a aparecer a ti antes de un cambio radical en tu vida, antes de un nuevo comienzo en tu vida. Por eso, si tú haces en esta adoración extravagante altares con Dios, Dios te va a llevar a una nueva dimensión en tu vida. Amén. Siempre interviene antes de algo grande que está por venir. Entonces vale la pena invertir nuestra semana en este tiempo de adoración, simplemente por el hecho de encontrarnos con Él, pero Él nos va a preparar para algo grande en lo individual, y como iglesia yo creo que algo grande viene para Mundo de Fe también. Amén. Muy bien, y entonces Dios le habla a Jacob antes de entrar, habla con él y le dice, ahorita lo encuentro, aquí está, sexto altar, ¿no? Salió Israel, o sea Jacob,
con todo lo que tenía y vino a Bérseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel, o sea a Jacob, en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Fíjate cómo le dijo así como: hey, porque él ya no era Jacob, ¿te acuerdas? Y dijo, además Dios dijo: no se diga más tu nombre Jacob. Pero ese día era así como de: hey, ¿te acuerdas de la aventura aquella, Jacob? Tramposillo, ¿te acuerdas? Campeón, Israel. ¿Sí me explicó? Pero así como: ¿te acuerdas cuando eras mentiroso? Entonces así le llamó, ¿no? Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Fíjate, no en la tierra de Canaán donde ya estaba. Le hizo ser una gran nación dentro del pueblo enemigo, dentro de un lugar donde parecía que no había esperanza, ya siendo viejo, en una condición de extranjeros en tierra extraña. Ahí te voy a hacer. Ahora viene el momento de ser padre de una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver a la mano de José, y la mano de José cerrará tus ojos. Y entonces dice que él entró y lo cumplió. Crecieron ahí como una nación tan grande y numerosa que no se podía contar. Y efectivamente, al decirle: tu hijo José va a cerrar tus ojos, le está diciendo: vas a morir, pero te voy a sacar de aquí, vas a ser sepultado en la tierra de tus padres. Entonces Dios es un Dios de altares, Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios que nos quiere bendecir, que aun cuando has tenido pérdida, y que puede ser económica o de tu negocio o de familia, cuando has tenido pérdida de tus cosas, cuando aún te saca de tu tierra y de tu parentela, cuando aún te ha alcanzado la vejez, todavía hay mucho para dar a Dios. Ven a la adoración extravagante y haz altares con el Señor. Comienza a adorarle, enfócate en lo que dices, siéntelo, conéctate, no te distraigas con el de la derecha a la izquierda, no pienses en los frijoles, piensa en Él mientras le adoras, y cuando te des cuenta va a estar hablándote en tus pensamientos y mostrándote los planes y propósitos que tiene para ti. Haz que esta adoración extravagante se convierta en un parteaguas en tu vida, tan fuerte y tan impactante que aún transforme a toda tu descendencia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra y encontrar en ella riqueza para nuestras vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú selles esta palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, que a través de ella podamos verte, que a través de ella podamos encontrarnos contigo, que esta semana, empezando por hoy a las 5 de la tarde, comencemos en la adoración extravagante, ejercitar esta palabra de tal manera que se convierta en vida para nosotros, que se convierta en un apasionante hábito en nuestras vidas, ser hombres y mujeres de altares, que en todo tiempo y en toda ocasión nos postramos ante ti para adorar, que clamamos a ti y tú vienes, que nos llamas y nosotros respondemos, y en cada una de estas interacciones podamos dejar altares hechos, anotados en nuestros cuadernos y en lo profundo de nuestros corazones, guardando las promesas de pacto que nos haces, pero también guardando las promesas que te hemos hecho y cumpliendo cada una de ellas, porque tú eres digno de ser alabado en esa manera. Que podamos rendirnos totalmente a ti, Señor, que esta adoración extravagante nos marque de tal manera que haya un antes y un después en nuestra manera de vivir, que se rompan los pecados que todavía traíamos arrastrando, Señor, que se rompan los temores, que se rompan las enfermedades, Dios, y que como iglesia también seamos dimensionados a algo nuevo, Señor, que nos marque, Señor, de una manera poderosa, que podamos ser una iglesia que experimentemos una nueva dimensión de la adoración, de la comunión, de la intimidad y de la obediencia a ti, Señor, como tú te mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.